cómo entrenar a un niño o lo que la Biblia dice acerca de la crianza de los hijos. Sí, creo que la mayoría acá tenemos hijos jóvenes, pequeños, y bueno, algunos que capaz más adelante van a tener, y yo creo que va a ser de bendición. Algo que me cuesta a mí en este tema, es un tema que a mí me cuesta porque siento que tengo mucho que aprender. ¿Sí? Soy un padre joven, siento que conozco muy poco, entonces siento que tengo en cierta forma muy poco que enseñar por el tema. Pero bueno, estudiando la palabra, estudiando otro material del tema, la Biblia tiene mucho que decir y tratando de basarme sobre eso y sobre otras personas que ya han vivido, que ya han experimentado, que ya han escrito sus experiencias, en fin, basando más en ello que en mi propia experiencia, ¿sí? Así que bueno, hoy día vamos a comenzar con Proverbios 22, 6, si tiene su Biblia, si no lo vamos a tener acá en la pantalla, Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Se escucha bien? ¿Sin micrófono? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Ok. Muy bien, creo que vamos a continuar por hoy con el micrófono. Mi preferencia es no usarlo, pero bueno, está bien. Aprovechando que estamos en un espacio pequeño, pero Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Vamos a orar. Padre Santo, doy gracias por tu palabra. Padre, acá estamos en esta tarde en necesidad de ti. Estamos buscando aprender más de tu palabra en este tema acerca de la crianza de los niños. Padre, tú nos regalaste a cada uno, nosotros los que tenemos hijos, nos diste por un tiempo nuestros hijos. Danos sabiduría, Padre, a aprender de tu palabra y conocer tu voluntad en cuanto a cómo criarlos para tu honra y para tu gloria. Padre, tú tienes un plan y tienes un método y ayúdanos a aprender más de ello. Ayúdame, Padre, este es un tema que tú sabes que me cuesta un poco enseñar, pero necesito tu ayuda. Lléname tu Espíritu Santo, te ayúdame a ser de bendición, Padre, a cada uno que está acá en esta tarde en necesidad de ti. Te amamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Instruye al niño. Dios nos manda a instruir. Dios no nos manda necesariamente a castigar, no nos manda a disciplinar, no nos manda a retar. Dios nos manda a instruir, a preparar el niño en su camino en la cual debe ir. Así cuando sea adulto, dice, cuando sea viejo, no se apartará de ese camino. Tú y yo como padres tenemos el gran privilegio, ¿sí? Cada uno acá que es padre, de instruir a nuestros hijos en los caminos que deben ir, indicarles cada paso en el camino que debe ir en la vida, ¿verdad? Y darle esa dirección para que siga, ya de adulto, siga en esa dirección, siga en esos pasos, ¿sí? Y no vaya por hacer cualquier cosa en la vida. La crianza bíblica comienza con entrenamiento. Comienza con entrenamiento, no solo corrección. Muchas veces nosotros somos rápidos para corregir, pero somos muy lentos para instruir, somos muy lentos para entrenar. Y Dios nos manda a entrenar, ¿sí? No a corregir. Entonces es más importante entrenar al niño en lo que debe hacer y después cuando desobedece viene la corrección. Pero muchas veces vemos lo opuesto, ¿verdad? Nosotros esperamos que nuestros hijos solo hagan el bien y cuando no hacen nos frustramos, lo corregimos, a veces lo corregimos mal, a veces de una forma u otra, incorrectamente, ¿verdad? Y hacemos un daño al hijo porque Dios nos manda no tanto a corregir, sino a entrenar a ese hijo, a instruirlo en el camino que debe ir. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido
avergonzará a su madre. Les pregunto, ¿quieren ser avergonzados? Como padre, ¿quieres ser avergonzado? Yo no. Sinceramente, no quiero que mi hijo, después del día de mañana, salga a robar en la calle y digan, ese es hijo de tal. Porque sinceramente el que queda mal no es tanto el hijo, sino los padres. Siempre dicen, es el hijo de tal que hace tal cosa. Es el hijo de tal persona. En fin, y uno queda en vergüenza. Y Dios dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido, más el joven que se le consiente todo, que se le deja hacer todo lo que quiera, todo lo que se le antoja la gana, va a llegar algún día a avergonzar a sus padres. Entrenar es muy importante, entrenar antes de corregir. No esperes a que el niño falle para enseñarle, sino anticipa con ejemplos claros y practica con él. Durante el material voy a ir dando ilustraciones a pasar el tiempo, pero vamos a seguir acá. La repetición es clave, igual que entrenar un atleta, el entrenamiento constante forma hábitos duraderos. Así como el atleta se entrena, ¿verdad? Y todos los días tiene su ritual de entrenamiento, su ritual de ejercicio y se prepara para lo que va a hacer, ¿sí? Así nosotros con los hijos tenemos que ser constantes, cada día, entrenando, no haciendo algo un día y después no haciendo nada una semana o dos, ¿sí? Siempre constante en el entrenamiento, que haya una constancia, que haya una estabilidad, ¿sí? En ese sentido en el hogar. La obediencia se enseña en paz, no en medio del conflicto. ¿Qué es entrenar? Entrenar es enseñar antes de que fallen, formar hábitos correctos antes de que se desvíen y hacerlo de manera intencional y repetida, ¿sí? Unos pasos prácticos para entrenar a un niño bíblicamente. Anticipa a la situación. No esperes a que tu hijo te desobedezca para enseñarle qué hacer. Un ejemplo de esto es antes de ir al supermercado, le expliques, hijo, vamos a ir a hacer las compras, ¿sí? Vamos a ir al supermercado. Yo quiero que estés tranquilo, quiero que obedezcas, no quiero que toques nada, ¿sí? Las indicaciones que le tienes que dar, que sean pocas, que sean claras, que sean sencillo, pero le dices antes, no esperes que llegue al supermercado que el hijo vaya a hacer algo que no debe hacer y recién estar retándole, gritándole, tratando de castigarle, te frustras como padre. No, es mejor decirle antes, mira, vamos a ir a comprar, quiero que tu comportamiento sea esta y después recuérdale en el supermercado, por ejemplo, cuando se equivoque, eso no está bien, ¿verdad? En fin, anticipa la situación. Esto se puede aplicar a muchas cosas. Más adelante tengo más ejemplos de esto, pero por ejemplo, ir a la casa de alguien o venir acá a la iglesia. En el caso mío, cuando fui niño, mis padres vamos a jugar a la iglesia en casa y hacían en cierta forma, más mi madre, no creo que mi padre estuvo involucrado, pero mi madre lo hacía, un simulacro de la iglesia. Dijo, vamos a jugar que estamos en la iglesia. Entonces ponía una fila de sillas y nosotros éramos 5 hermanos y nos sentamos ahí y ponía adelante, ¿verdad? A mí o ella o uno de mis hermanos a leer un versículo, ¿verdad?, de la Biblia y a simular que era el pastor y todos nos teníamos que sentar calladitos, quietitos. Después nos ponía una predicación. En aquel entonces no había el video, pero ponían un cassette y nosotros teníamos que sentarnos calladitos y prestar atención. Por más que no entendíamos nada, porque éramos niños y no recuerdo nada, pero sí recuerdo que nos hacía sentar calladitos, prestar atención. Así como nos hacía la enseñanza para que cuando vamos a la iglesia nos comportemos correctamente, que no estemos descontrolados, corriendo de acá para allá, gritando, en fin, siendo una interrupción. Pero
anticipar la situación y enseñar de antemano es muy importante. Explicar claramente lo que se espera del niño. Los niños no nacen sabiendo cómo comportarse. A veces nosotros pensamos que deberían saber y los tratamos de esa forma, pero el niño sinceramente nace sin saber qué se le espera, qué no debe hacer, qué debe hacer, en fin, no entiende. Y uno tiene que ir enseñándole paso a paso, ¿verdad?, cómo debe ser su comportamiento en cada lugar, en cada situación. Necesita que se les diga y se les muestra. Habla frases simples. Frases simples. El niño es niño. El niño no tiene 20 años. Hay que explicarle como un niño algo simple, cortito, un par de palabras, pero que entienda, que sea claro, que entienda. A veces dentro de eso hay que repetir vez tras vez, tras vez, tras vez, ¿verdad?, hasta que lo llegue a entender, ¿sí? Por ejemplo, cuando mamá te llama, dejes lo que estás haciendo y venís enseguida. Algo que, por ejemplo, con mi hijo estamos tratando de entrenarle en esta etapa, que obedezca inmediatamente. Y sinceramente yo tengo la culpa de no haber enfatizado esto de antes, de más joven, que lo tendré que haber hecho, pero muchas veces al hijo le decimos, mira, ven, y el hijo no viene. Y le dices, ven, y no viene, le dices 3, 4, 5, 6 veces y te frustras y después le gritas o después lo castigas, en fin, porque el hijo no viene. ¿Qué pasa? Falta de entrenamiento. El niño se le debe entrenar cuando yo te digo ven, tú vienes a la primera, vienes inmediatamente, vienes con una actitud contento. Por ejemplo, a Jonathan, ahora le estamos enseñando cuando se le dice algo que él tiene que decir sí mamá, sí papá, y obedecer inmediatamente, con una buena actitud. ¿Y cómo le cuesta a Jonathan? Le recuesta, él no quiere, ¿viste? Él todo el día está diciendo no papá, no papá, y yo le digo, tenés que decirte buena actitud, sí papá, hasta que me sonríe y le repito, ¿ves? Tenés que tener una buena actitud, sí papá, hasta que él me sonríe y me repite y ya entiende, yo tengo que tener una buena actitud. Que el hecho que yo le diga, hijo, no salgas por la puerta, él debe decir, sí papá, y no salir por la puerta. Pero si él dice, no papá, él está en rebeldía, él está haciendo mal. Entonces le tengo que enseñar paso a paso con mucha delicadeza, con mucho cuidado. No es llegar y decirle una vez y desobedecer, ir y castigarle. No es así. Eso es hacerle un daño al hijo, ¿verdad? Es decirle simple y con simples palabras, y obviamente esto va cambiando con las edades. Voy a dar capaz más énfasis a esta edad muy joven, ¿sí? Porque lo estoy viviendo paso a paso, pero decirle, tú tienes que obedecer inmediatamente. Y con el hijo capaz, algunos hijos son muy obedientes, algunos hijos son muy dóciles, otros hijos son muy duros de cabeza, son muy obstinados, que van a hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, en otro momento voy a dar una clase exclusivamente de las personalidades y de las caracteres, y en fin, vamos a hablar más de eso en otro momento. Pero hay de todo, hay hijos que obedecen, que son un pan de Dios, y otros que te va a recostar en ciertas áreas. Pero ser constante, explicar algo y después esperar que tu hijo cumpla con lo que tú le pediste, con lo que le dijiste, ¿sí? Y de esa forma, cuando se equivoca, tú lo puedes corregir y hacer. ¿Te acordás que te dije que esto o que no aquello? ¿Te acuerdas que te dije que no toques? ¿Verdad? Y hacerle entender que no debe hacer tal cosa. Hay que enseñar con repetición y práctica. No alcanza con decirlo una vez. Hay que practicarlo en casa, en momentos tranquilos, en medio del conflicto. Ejemplo, haces juegos donde mamá llama al niño y él tiene que venir con rapidez
y alegría. Voy a dar más ejemplos de eso más adelante, creo que tengo escrito acá. Usa el ejemplo personal. Los padres son el modelo principal. Si quieres que tu hijo escuche, obedece vos también cuando Dios te habla. No basta con decir, hijo, obedéceme, pero tú sos tremendo desobediente ante Dios. Porque tarde o temprano tu hijo se va a dar cuenta. Y ya no me importa más nada lo que tú dices. Si tu hijo sabe que tú no le haces caso a Dios, ¿para qué ellos tienen que hacerle caso a ti? No tiene por qué. Y los hijos, sinceramente, hermanos, son más inteligentes de lo que nosotros le damos crédito. Muy inteligentes, de muy temprana edad. Y se dan cuenta las cosas. Yo me di cuenta de muy temprana edad, no sé desde qué edad, pero capaz desde los 5, 6, 7 años por ahí, me di cuenta que mis padres eran temerosos del Señor, que trataban de hacer lo correcto. Me di cuenta que no eran perfectos, pero trataban de agradar a Dios. Si mis padres hubiesen sido abiertamente ir en contra de Dios, hubiese sido muy rápido de entender, muy rápido. Y más esto aplica para ustedes padres que tienen hijos de esa edad, de 7 años en adelante. Si tú le estás tratando de enseñar algo, dice, hijo, tienes que hacer tal cosa, pero el hijo se da cuenta que tú no haces lo correcto ante el Señor, lo que tú le dices no pesa, no tiene valor, ¿sí? Es de suma importancia hacer lo correcto, dar el ejemplo como padre, ¿sí? Si decís, por ejemplo, ordena tu cuarto, pero vos tenés tu cuarto patas para arriba, no pesa mucho, ¿verdad? Es bueno decir que el niño obedezca en ordenar su cuarto. Pero el niño debe ver un buen ejemplo de su padre, que el cuarto de su padre está ordenado. Si tú le dices, hijo, quiero que limpies el piso bien, pero tú nunca limpias el piso bien, no tiene el hijo un buen ejemplo de seguir, ¿sí? El hijo va a hacer como tú haces, va a seguir tu ejemplo, ¿sí? Entonces hay que, como padres, siempre dar un buen ejemplo de entrada. Corregir solo si ya hubo enseñanza previa. No es justo corregir con severidad si nunca se enseñó lo que se esperaba. No es justo que yo lo castigue a mi hijo si nunca tomé el tiempo de enseñarle lo correcto. No es justo, no es lo correcto de esa forma. La corrección completa el entrenamiento, no lo reemplaza. Voy a repetir, la corrección completa el entrenamiento, no lo reemplaza. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros reemplazamos la enseñanza con la corrección. Y vivimos una vida de puro corregir. Y nuestro hijo nunca tomamos el tiempo de enseñar. Y no es correcto siempre corregir, y no es efectivo, y sinceramente, hermano, no funciona. Si tú solo corriges y no enseñas, no funciona, no da resultados. Es mucho más efectivo enseñar y después de vez en cuando hay que corregir, de vez en cuando, pero no al revés, ¿sí? No al revés. Hay padres que en estas áreas, por ejemplo, son muy prontos a corregir, muy prontos a gritar, muy prontos a usar la vara o cualquier forma de corrección que aplique, pero nunca toman el tiempo de decir, ¿sabes qué? Voy a enseñarle a mi hijo tal cosa. Voy a tomarme el tiempo, voy a dedicar a ver cómo le puedo enseñar que actúe de tal forma o que no haga tal cosa, ¿sí? En vez de siempre estar corrigiendo, en vez de siempre estar gritándole al hijo, en vez de siempre estar frustrado. En el libro hay un ejemplo de un padre, no recuerdo bien la historia, que a sus hijos no los enseñaba, solo los corregía. Y en el caso de este padre, él era orgulloso de que también él los corregía. Lo corregía también que sus hijos le tenían miedo, vivían con miedo. Y sí, en cierta forma sus hijos hacían todo bien recto, bien correcto, porque le tenían miedo a su padre.
Pero hermano, no es lo correcto. Tus hijos no deben tenerte miedo. No debe ser así. Deben amarte, deben querer compartir contigo, deben tener tu corazón y viceversa. Y la corrección es solo cuando el hijo presenta rebeldía, ¿verdad? Y abiertamente va en contra de lo que ya sabe que es correcto. Abiertamente se revela en contra de lo que ya le enseñaste. Ahora, el libro también da otro ejemplo de otra madre, o da dos historias. Uno de una madre que va a la casa de alguien con sus hijos y durante un periodo, un par de horas, por lo que me acuerdo de la historia, la madre constantemente le estaba gritando a sus hijos: no toquen eso, no hagan eso. Y los hijos estaban por hacer cualquier lío en la casa y era un constante griterío. Y la señora describe a quien recibió la visita, ¿verdad?, esta madre con sus hijos, que un rato más se hiciese volver loca porque tanto griterío que había, ¿verdad?, y tanto descontrol de los niños. Y yo no sé de ustedes, sinceramente no los conozco tan bien en sus hogares, pero normalmente hoy en día se ve mucho eso. Se ve mucho de gritar y completamente desorden, completamente falta de respeto de parte del niño al padre. Y hay un descontrol en el hogar, hay falta de orden. ¿Por qué? Porque hay una falta de enseñanza. No necesariamente una falta de corrección, hay de más corrección, pero hay una falta de enseñanza correcta en ese hogar. También el libro da una ilustración del opuesto, de la misma señora que recibe una visita de otra mujer con sus hijos. En este caso viene la mujer con sus hijos y llega la señora, le dice a los hijos: mira, quiero que vayan al patio a jugar, quiero que se porten bien y cualquier cosa que necesiten me vienen y me consultan. Y durante el periodo que estuvieron en la visita, los hijos no le molestaron, jugaron afuera feliz, no hubo problemas, ¿verdad? No hubo nada de griterío, hubo una paz en el lugar. ¿Por qué? Esos hijos estaban entrenados. Ahora, el entrenamiento, hermanos, toma trabajo. Sinceramente no es fácil. Y yo estoy en esta etapa donde me doy cada vez más cuenta que necesito tomar más tiempo para entrenar a mi hijo. No basta con solo venir a compartir un rato con él, tengo que estar más tiempo encima y a propósito designar y entrenarle. Porque si no, yo estoy dando cuenta que muchas veces paso corrigiéndole, retándole por esto, y me frustra. Muchas veces mi hijo me llega a frustrar, me llega a sacar de la casilla, me hace enojar, me hace frustrar muchas veces. Y me doy cuenta que sinceramente no es él el que tiene la culpa, soy yo el que tengo la culpa. Porque no estoy tomando el tiempo suficiente para enseñarle con delicadeza: mira, hijo, quiero que tú actúes de esta forma y no quiero que hagas tal cosa. ¿Sí? Por eso ahora empezamos con mucho más intención a decirle: mira, tú tienes que obedecer inmediatamente y tienes que decir sí, mamá, y sí, papá, ¿verdad? Y es tan tierno escucharlo a él en su voz tan pequeñito decirlo, ¿verdad? Y con esa sonrisa tan amorosa que como todos los niños pequeños tienen, y es tierno ver, pero eso es bueno y es necesario. Y es mucho mejor eso que él anda en rebeldía, anda haciendo lo que se le antoja la gana, y uno como padre estar frustrado, estar enojado, estar siempre tenso con los nervios, ¿verdad? Antes de, uno puede o disfrutar al niño o puede lamentar tener hijos. ¿Sí? Hay dos extremos. Hay padres que recontra disfrutan de sus hijos y quieren tener muchos hijos más, y hay padres que no quieren saber más nada con los hijos, porque es una tremenda carga, ¿sí? Y es porque uno tiene un entrenamiento correcto y el otro no. No es necesariamente, no tiene que ver con la corrección. Vamos a hablar después de la corrección, sinceramente hoy no vamos a hablar muy poco de eso, más adelante vamos a hablar de eso, pero no se basa en la corrección, no se basa en que uno usa la vara correcta y el otro no, se basa en que uno toma el tiempo y entrena. Dios dice: instruye, enseña al niño, enseña en su camino en la cual
debe ir. El entrenamiento, hermanos, es una inversión. Es más trabajo hoy, pero trae paz mañana. Si inviertes tiempo en enseñar, vas a corregir mucho menos. Vas a corregir mucho menos. Una ilustración, así como entrenas a un perro a sentarse antes de tener visitas en la casa, entrenas también a un niño antes de estar o de ir a un lugar en público. No lo dejas actuar mal para después gritarle. Le enseñas lo correcto cuando hay calma y practicas con amor y claridad y constancia. ¿Sí? Toma tiempo, toma dedicación. Por ejemplo, algo que me hace falta mucho en mi caso y es de suma importancia, es de enseñar al niño desde muy joven que obedezca inmediatamente, a la primera. Cuando tú le dices, hijo, ven, por ejemplo, yo digo, Jonathan, ven, él debe inmediatamente venir a mí. Si él de verdad obedece, si aprendió bien, él no debe dudar. Si yo le digo, ven, él debe venir. No de quedar pensando si quiero o no, si me parece o no, si me conviene o no, ¿verdad? No le debería tener que decir 2 veces. Ahora, yo admito, en mi caso todavía le tengo que decir a veces 2 veces. A veces le tengo que amenazar con usar la vara. Y él ahí, sí, no, yo voy a obedecer. Pero sinceramente eso también es una señal que no lo he enseñado suficiente. Que no he tomado el tiempo suficiente para entrenarle que él tiene que venir apenas le diga. Pues es esa simple orden, hijo, ven y viene. Así uno después lo puede aplicar a todo. Es algo simple, pero después aplica a cosas mayores, a cosas más importantes. El hijo debe aprender desde temprana edad. Tú le enseñas, sabes que debe venir y el hijo viene. Es muy, muy importante esta cosa. A todo esto, hermano, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahora? Yo le voy a pedir que por favor en cualquier momento levante su mano, cualquier pregunta así, cualquier duda, y lo charlamos, porque seguramente si tú tienes una pregunta, otra persona acá también tiene la misma pregunta y no se anima a levantar la mano, ¿sí? No tenga vergüenza en preguntar, estamos para eso, porque también a veces necesito explicar capaz más en un área que no lo estoy explicando bien sin darme cuenta, ¿sí? Por favor, pregunte, ¿sí? Siguiendo acá, la autoridad amorosa no es dura, es firme y constante. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Disciplina no es castigo emocional, es guía firme. El tono de voz y el control propio del padre enseñan más que los castigos. Es muy importante el tono de voz la cual uno usa con los niños. El respeto nace del ejemplo, no del miedo. Tu hijo no te debe tener miedo. Tu hijo no debe tenerte miedo, sino sí debe respetarte. Sí debe respetarte como la autoridad. Por ejemplo, un semáforo no grita ni pega, ¿verdad? El semáforo no sale a golpearte. El semáforo solo cambia de luz. ¿Y qué hace uno? Se somete, obedece. Todos respetan porque es claro y constante. Así debe ser la autoridad de los padres. Debe ser
claro y constante. ¿Qué significa tener autoridad amorosa? Tener autoridad amorosa es establecer límites claros con una actitud paciente, calmada y constante, no con gritos, enojo o castigo impulsivo. Tener autoridad amorosa es establecer límites claros con una actitud paciente y constante, no con gritos, enojo o castigo impulsivo. ¿Cómo ejercer una autoridad firme pero no dura? 1. Establece reglas claras y sencillas. En el lugar debe haber reglas claras y sencillas de seguir. No muchas reglas, no tiene que haber muchísimas, porque si hay demasiados los niños se confunden, especialmente cuando son muy chicos. Debe ser muy sencillo, debe ser pocos y muy claros. Solo las necesarias y bien entendidas por todos. Ejemplo, hablamos con respeto. El niño debe aprender a hablar con respeto a sus autoridades. Obedecemos a la primera. Por ejemplo, Jonathan le está costando mucho, pero estamos trabajando en esto de tratar con respeto a sus autoridades. Él se revela mucho. Por ahí, más capaz con mi esposa que conmigo, pero mi esposa le da una orden y él le grita que no, o se revela contra ella, y él está mal. Y hay que enseñarle que eso no se hace, no es correcto, no es la actitud que él debe tener. Él debe responder bien, ¿sí?, con respeto, porque ella es la autoridad. En el caso, por ejemplo, que compartimos mucho con Pablo o con Melanie, lo mismo. Ellos no son los padres, pero sí son una autoridad, ¿sí? Y él debe aprender a someterse a ellos, a obedecerle, a hacerle caso, porque son la autoridad, aunque él no quiera. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos someternos también a nuestras autoridades, ¿verdad? Estas cosas, hermanos, le estamos preparando a nuestros hijos para el futuro, para cuando sean grandes. Algún día se van a tener que someter a Dios. Algún día se van a tener que, lo más probable, es someter a un jefe, ¿verdad? Algún día se van a tener que someter al maestro en la escuela. Hay que enseñarles, ¿verdad?, que eso es importante. Hay que hablar con respeto. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, a veces uno le dice algo que no quiere que haga y él grita no. Hay que decirle que eso no se hace. Y yo últimamente le empecé a repetir y decir, así no se hace. Se dice, sí, mamá. Y él se nota que se pone bien duro y no quiere, como decía, él sabe, pero no quiere. Y le repito, sí, mamá. O en el caso, si es conmigo, sí, papá, sí, papá. Y hasta que él lo repita. Y una vez que él lo repite, ya empieza a entender. Y después, empezamos ya hace una semana más o menos a hacer esto, y él cada día aprende más, y cada día le capta un poco más, y cada día está un poquito mejor, le falta muchísimo, pero está un poco mejor, ¿verdad? Pero enseñarle que tú tienes que responder con respeto. Tú no eres la autoridad. Él tiene 2 años, él no tiene por qué mandar en la casa, ¿verdad? A él se la cree toda, pero no tiene derecho a mandar. El hijo, por más edad que tenga, si vive bajo tu techo, ¿sí?, está bajo tu autoridad como padre. Aunque tenga 25 años, si vive bajo tu techo, tú tienes autoridad sobre tu hijo. Y tu hijo o tu hija debe saber eso y debe someterse. En el caso, un día, yo a los 14 años, yo quise salir de mi casa. Yo quise ser independiente. Y me rebelé contra mis padres. Y mi padre me dijo, Benjamín, tú en mi casa, tú vas a hacer lo que yo te diga. Si tú quieres salir y vivir bajo otro techo, tú haces lo que tú quieras. Tú afuera puedes hacer lo que quieras, pero acá tú me vas a hacer caso, tú vas a tener respeto y vas a obedecer.
Me fue bien claro, me la dejó de opción. Obedeces y te comportas bien o te vas afuera, te buscas otro techo, no hay problema. Y yo consideré que me convenía quedarme en el techo de mi papá, ¿verdad? No me convenía estar afuera. Entonces, con mucha bronca, pero me sometí, ¿verdad? Y hay que enseñarle, hay que inculcarle a los hijos que estas cosas son importantes. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal, procede. Nuestro hablar debe ser claro, claro como padres. El sí, y si es sí, es sí, si es no, debe ser muy claro. No confuso, no un día sí y un día no. Porque los niños después no saben qué es correcto y qué no. ¿Sí? Ser claro con lo que uno está enseñando. 2. Aplica consecuencias previsibles y justas. Si no cumple la regla, ya sabe lo que pasa. No es una sorpresa ni una explosión emocional. No debe llegar, hermanos, nunca al punto donde nosotros como padres nos explotamos emocionalmente de frustración y lo sacamos esa frustración, ese enojo contra nuestros hijos. No debe llegar. Debemos enseñarles lo correcto, ¿sí?, de antemano, para que cumplan, y que el niño sabe, si se equivoca, cuál es el castigo y aplicar el castigo que se le enseñe a recibir. No más ni menos. Y ser constante. Ser constante. No sirve, hermano, aplicar un castigo un día y un día no. Sinceramente es un error que nosotros cometimos con nuestro hijo cuando fue muy, muy pequeño, de a veces corregir y a veces no. A veces sí y a veces no. Y algunos días nos tratamos de hacer muy bien y otros días uno como padre se cansa y sinceramente quiere relajarse, pero no debe ser constante. Si yo te dije tal cosa, tienes que enforzar lo que dijo, porque si no el niño aprende muy rápido que la va a siempre tratar de salir con la suya porque sabe que algunas veces los padres le dejan y siempre va a estar empujando el límite. Pero si uno como padre le indica, mira, no vas a hacer tal cosa, y el castigo va a ser tal, y uno siempre es constante, el niño aprende muy rápido y se somete a eso. Y después uno como padre es más fácil su trabajo. Pero muchas veces nosotros tenemos la culpa por la razón por la cual nuestros hijos nos desobedecen. Porque un día le decimos, por ejemplo, un día, en mi caso, capaz le decimos a nuestro hijo, no salgas por la puerta de la casa. Y ese día somos bien constantes, estamos encima. Cada vez que él sale, él recibe su disciplina. Porque se le dijo claramente que no salga. Y él sabe, pero él ya tiene conciencia que no debe salir la puerta. Entonces, si sale, recibe. Ahora, eso está bien. Pero ¿qué pasa? Ponerle que hoy somos bien constantes en eso. Pero mañana lo dejo pasar. Mañana, sinceramente, ya estoy cansado de estar encima de él. Y mañana él va y sale. Y yo lo dejo nomás. Entonces al otro día empieza a corregir y ya él está confundido. Ella no sabe qué es correcto y qué no. Él no entiende por qué lo estoy corrigiendo. ¿Por qué? Porque ayer no me corrigió y hoy sí. Y esa confusión pone al hijo en una actitud de más rebeldía, de rebelarse contra sus padres. Porque cree que es injusto. ¿Por qué me corrigen? ¿Verdad? ¿Por qué castigo? Esto es injusto si antes me dejaba y ahora no. Esto puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier edad. ¿Sí? Doy este ejemplo de mi hijo en este caso, pero ¿yo qué debo hacer? Constante. Hoy, ¿sabes qué, hijo? Tú sales, vas a recibir el castigo. Y él sale, recibe. Entonces mañana también recibe, el otro día también. Y después de unos días a él le queda bien grabado. Si yo salgo, recibo castigo, él no va a salir más. Y es claro.
es sencillo, él va a quedar parado en la puerta y no va a salir. Nosotros, por ejemplo, acá, Jonathan aprendió a abrir la puerta acá de afuera, que sale a la calle. Y nosotros fuimos constantes en cada vez que él abría la puerta, sin permiso, de disciplinarle. Y gracias a Dios, por lo menos hasta ahora, no ha vuelto a intentar abrir la puerta sin permiso. Yo creo que por lo mismo, él ya sabe que si él abre sin permiso, sin que se le diga, ¿verdad?, él va a recibir castigo y él no quiere. ¿Sí? Ahora siempre, recuerda, estamos hablando de instruir. Nota que siempre hay un castigo, debe haber una disciplina, pero después de la enseñanza, después de mostrarle al niño exactamente qué esperas, de enseñarle exactamente cómo hacer. No antes. ¿Sí? Y después el castigo que uno tiene que aplicar es muy poco, porque los niños aprenden muy rápido. Si uno como padre es constante, con amor y hace bien, el niño va a hacer bien y uno no va a llegar al punto como padre de estar enojado, de estar enfurecido, de llegar a derramar toda esa explosión emocional sobre el hijo. Si no juntas, por ejemplo, si no juntas tus juguetes cuando te lo pido, no jugás con ellos mañana, se le puede decir. Y tú le dices a tu hijo, junta tu juguete, el hijo no quiere, bueno, le dices, entonces mañana no vas a jugar con ellos. Y después, capaz, lo juntas, lo guardas y el otro día cuando te pide y le haces recordar, ¿sabe qué? Yo te dije que lo juntes y tú no obedeciste, entonces ahora es la consecuencia. Es uno de capaz muchísimos ejemplos que se puede aplicar. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Voy a decir algo también antes de seguir en esto de... Bueno, entra justo acá. 3. Nunca corrijas con enojo. Nunca corrijas con enojo. Si estás enojado, cálmate antes de corregir. El enojo solo genera temor en tu hijo, en no respeto. El enojo tuyo te va a llevar a hacer cosas las cuales después te vas a lamentar. Te va a llevar a hacer lo que después vas a lamentar que hiciste. El enojo muchas veces ha llevado a muchos padres a lastimar a sus hijos. Dios dice acá que la vara y la corrección dan sabiduría. Dios habla en su palabra de usar una vara, pero una vara incorrectamente usada lastima al hijo. Y la vara nunca fue diseñada para lastimar al hijo. Dios nunca quiso que la vara se use para dejar al hijo lastimado. Pero ¿qué pasa? Uno puede tener buenas intenciones, pero bajo el enojo va a reaccionar mal. Y lo va a usar incorrectamente. Sea la vara o sea cualquier otra cosa. Es muy, muy importante calmarse antes de corregir. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hermanos, es muy importante calmarse antes de corregir. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa como padres es no tomamos el tiempo adecuado de entrenar a nuestros hijos. Y después nuestro hijo hace algo
¿verdad? Que nos empuja el límite hasta el punto de que ya estamos enojados, estamos frustrados, ¿verdad? Ya estamos con los nervios hasta el fin y reaccionamos mal. Y hacemos lo incorrecto, sea algo verbal que hiere, que no es lo correcto, o sea algo físico que no es correcto, o sea algún método físico que no es correcto. Hermano, no es lo correcto, no es la voluntad de Dios como padres levantarle la voz a nuestros hijos, tener que gritarle, tener que insultarle, tener que decirle cosas. Yo sé que es muy común. Yo salgo, he pasado mucho tiempo en las calles, tocando puertas, ¿verdad? Evangelizando, visitando a personas, he visto, y es muy común hoy en día. Y me da tristeza, porque hay mucha falta de enseñanza, pero no es bíblico, no es correcto levantarle la voz a los hijos. Pero pasa porque nosotros no entrenamos al hijo y llega un punto donde ya no sabemos qué más hacer y nos frustramos y capaz decimos cosas que no debemos decir. Y sinceramente a veces, más cuando los hijos son más grandes, ya son jóvenes, puedes llegar a decir cosas muy groseras, o capaz tus hijos que son adultos. Y después uno lo lamenta. Pero sabes que el hijo nunca se olvida. El hijo nunca se olvida. Y es muy, muy importante no corregir enojado. Lo mismo, si uno va a aplicar un castigo, por ejemplo, como la Biblia enseña, que más adelante voy a enseñar, de la vara, no hacerlo con enojo, nunca, porque lo vas a hacer mal. Lo vas a hacer mal y lo vas a lamentar. Yo recuerdo que de vez en cuando, creo que capaz di este ejemplo antes, no sé, pero a todo esto yo recibí mucha vara de joven. Yo fui muy rebelde. Yo fui el más rebelde de todos mis 5 hermanos. Fui el más cabeza dura de todos, ¿sí? Y fui el mayor también. Entonces, todos mis hermanos cuando se metían en problemas era culpa mía. Entonces yo recibí mucho y bien dado, bien recibí, yo lo merecía. Pero dentro de eso yo creo que mis padres a veces se frustraban y se enojaban con mis actitudes, con mi desobediencia. Y se notaba en la voz de mi madre, a veces que algo hacía y me gritaba y me decía, Benjamín Juan, cada vez que me decía mi segundo nombre, Benjamín Juan, yo ya sabía que me la remandé, pero me la guía a recibir bien. Benjamín Juan, anda ya al baño, y anda al baño significa guía a recibir. Y yo escuchaba en su tono de voz que a veces que estaba enojada. Y con buena razón, porque yo hacía re mal. Yo era uno de esos niños que hacía renegar a sus padres, ¿sí? No todos los niños son así. Sinceramente, la mayoría no son así. Dicen, creo que si no me equivoco, 1 de cada 5 niños son de carácter fuerte, si no me equivoco. Entonces es muy probable de si tú tienes hijos que no tengas ninguno que sea de carácter fuerte o tengas uno de todos. Es muy probable. Entonces, eso pasaba. Pero a veces me mandaba al baño y después se demoraba mi madre en venir al baño o se demoraba mi padre a venir a darme. ¿Y por qué se demoraba? Ahora, en el momento yo no sabía, pero ahora sé, se quedaba esperando a calmarse. Se quedaba esperando a calmar los nervios, a dejar que se tranquilice, a dejar que baje a plano y procesar todo bien, así la disciplina sea correcta y justa, y que sea bíblico, que no entre a aplicar un castigo que iba a hacer daño. Porque el niño sabe si hace mal y sabe que merece el castigo, sea el castigo que tú le impongas. Sabe que lo merece. Y si le das ese castigo, lo recibe. No lo quiere, pero lo recibe bien. Pero si tú le das de más, lo hieres. Tú lo lastimas. Porque el hijo también sabe lo que es justo y no es justo. Y si tú le das injustamente, lo vas a lastimar y le vas a hacer un daño. Por eso es hermanos, no puedo enfatizar suficiente, es muy importante no corregir con enojo.
Uno no debería llegar a enojarse, pero sinceramente somos humanos y nos equivocamos. Yo personalmente, yo me equivoco mucho. Mi hijo me hace enojar mucho. Estoy siendo transparente. A veces me cuesta un poco ser transparente, pero mi hijo es una persona de carácter firme, es igual que yo. Me recuerda cuando yo era niño. Y yo estoy pagando mis pecados y bien hecho, ¿verdad? Está bien. Estoy aprendiendo con él. Pero muchas veces me hace enojar y a veces yo lo corrijo mal. Y después lo lamento. Y me doy cuenta, ¿sabes? Que yo fui mal. Y estoy cada vez tratando cada vez que veo que él está haciendo algo que me está haciendo enojar, de respirar profundo y decir, Benjamín, cálmate. Y si es necesario, aplicar disciplina. Y a veces no es necesario porque a veces la culpa es mía. Si él se porta mal, como dije, yo no lo entrené. No es su culpa. Él es un niño. Un niño es pecador, hermano. Por naturaleza va a hacer lo incorrecto. Hay que entrenarlo en lo correcto. Hay que enseñarle. Con amor, con paciencia, ¿verdad? Un paso a la vez. El niño no nace queriendo hacer lo correcto, nace queriendo hacer lo incorrecto, ¿verdad? Tú al niño no le tienes que enseñar a ir a robar. El niño va a ir al toque sin a robar. Tú no le tienes que enseñar a mentir, va a ir a mentir. Es algo automático, ¿verdad? Tú no le tienes que enseñar a ser rebelde, va a ser rebelde. Todas estas cosas hay que enseñarle lo opuesto, hay que enseñarle lo correcto. Voy a dar un ejemplo de esto, de un error que yo tuve. Y lo voy a decir público porque fue en cierta forma público. Un día estaba Manuel y su esposa en mi casa. Y Jonathan pasó un periodo de tiempo donde ya gracias a Dios se le acabó, donde él le daban los nervios, se enojaba y mordía a las personas. Y sinceramente yo creo que no todos los hijos hacen eso, pero a mí me da rabia que él haga eso, porque no tiene por qué morder a nadie, ni a mí, a su madre o a ninguna otra persona, ¿verdad? Ni pegar ni nada, y no sé de dónde lo agarró, creo que sé de dónde lo aprendió, no estoy seguro. Pero me daba tanta rabia cada vez que lo hacía, más cuando lo hacía con otras personas, porque él se frustraba y lo primero que iba y a morder, y mordía fuerte, y hacía lastimar. Y estaban los hermanos en mi casa y no sé qué pasó, capaz se pelearon por un juguete, mi hijo con el hijo hermano Manuel, y Jonathan va y lo muerde. Y yo me levanté caliente, ¿verdad? Lo agarré y le pegué a mi hijo una cachetada en la cara. Y le dije, no se hace eso. Ahora, es un error mío. Eso no es una disciplina bíblica. Yo nunca le tendría que haber pegado una cachetada en la cara. Fue un error mío. De frustración, de enojo en el momento, de decir, ¿cómo puede ser que mi hijo haga tal cosa? Tendré que haberme calmado, tendré que haberlo llevado a la otra pieza y dar una corrección correcta, ya calmado. ¿Sí? Y doy como un ejemplo, también para mostrar, yo no soy perfecto, hermano. ¿Sí? Yo también me equivoco, acá todos, si tú eres el padre perfecto, después ven a hablarme porque tienes mucho que enseñarme, ¿sí? Que hay mucho que aprender en esto, pero nunca debes corregir con enojo. Mantenerte firme aunque llores por dentro. Amor no es ceder, es mantener la línea con ternura y seguridad. Si firme muestra al niño que puede confiar en vos. Ser firme, muestra al niño que puede confiar en vos. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. ¿Alguna pregunta? Hebreos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza
pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La autoridad bíblica no se impone con fuerza, se ejerce con amor, constancia y propósito. La autoridad bíblica se ejerce con amor, siempre, ante todas las cosas, con amor, constancia y fíjate, con propósito. Con propósito. Un niño necesita saber que sus padres no cambian las reglas según el humor del día y que siempre corrigen con amor, no con rabia. Tus hijos deben saber que tú eres constante, que eres todos los días el mismo, que siempre corriges igual, que no que un día que se te antoja y otro día no, que un día estás de buen humor, que otro día que no, que un día le gritas, que otro día que no. No, debe haber una constancia en ello. Y que no corriges porque justo estás con rabia, nunca, nunca. El niño tiene que saber que en el hogar hay estabilidad, hay constancia. Por eso mismo las reglas deben ser sencillas y no deben cambiar. Si tú le dices a tu hijo, no se me viene un ejemplo, pero si le dices que quieres que no haga tal cosa, debe ser siempre lo mismo. Siempre, no un día sí ni un día no. Diga. Una pregunta. El versículo anterior hablaba de una vara. ¿Cómo tiene que ser la vara? Buena pregunta. Voy a llegar a eso después, ¿sí? Muy buena pregunta, pero yo voy a tratar de tomar más tiempo y hablar solo de la vara, si puede ser. Puedes tener un poco de paciencia. Y vamos a tocar eso un poco después. Una ilustración. Un buen entrenador de fútbol no grita todo el partido ni cambia las reglas en medio del partido. No está constantemente gritando, haz esto, no haz ello. No. Él marca la cancha al principio, entrena a sus jugadores y los corrige con confianza cuando se desvían del plan. Así sabe ser un padre firme, justo y confiable. Las reglas deben estar impuestas y deben ser siempre las mismas. ¿Sí? No debe ser cambiante, no debe ser un día sí, un día no. No debe ser cuando se te antoja gritarle, no. Siempre es lo mismo. El corazón del niño se gana con tiempo y relación. El corazón del tiempo lo vas a ganar con tiempo y una relación personal con él. Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. La conexión emocional prepara el terreno para la instrucción espiritual. El juego, las charlas y las actividades cotidianas son oportunidades para formar el corazón. La relación no reemplaza la disciplina, pero la fortalece. La fortalece. No se puede plantar una semilla en la tierra dura. El amor y la relación ablandan el corazón del niño para recibir instrucción. Tu hijo debe saber que tú lo amas. Debe saber que lo amas. ¿Qué significa ganar el corazón? Ganar el corazón significa tener una relación cercana
confiable y afectuosa con tu hijo. Es mucho más que dar órdenes o corregir, es conectar profundamente con su alma para poder guiarle. Ganar el corazón es más que dar órdenes y corregir. Es conectar profundamente con su alma para poder guiarle. Lo mejor como uno como padre puede hacer es ganar el corazón de sus hijos. Sí, para poder instruirle a través de los años en el camino la cual debe ir. Un padre puede obligar a obedecer, pero solo el que gana el corazón puede influenciar a largo plazo. Solo el que gana el corazón. ¿Cómo se gana el corazón de un hijo? Pasando tiempo con ellos sin un propósito útil. Pasando tiempo con ellos. Vivimos en un mundo hoy en día cada vez donde estamos más ocupados, donde cada vez más los dos padres trabajan, pero hay que buscar apartar tiempo para compartir con nuestros hijos. Es muy importante tener tiempo que uno comparte con ellos. No todo momento con tus hijos debe ser enseñanza o corrección. El tiempo compartido en juego, conversación o actividades simples crea confianza. Crea confianza. Sin ese tiempo, sin tu influencia, se debilita. Si tú estás todo el día solo trabajando en corregir, en entrenar y nada más, y nunca hay un tiempo de ocio, nunca hay un tiempo de solo divertirse con tu hijo, de hacer cualquier cosa que tu hijo le interese hacer, a cualquier edad, no vas a ganar el corazón de tu hijo y te va a costar muchísimo enseñarle. Te va a costar mucho más. Marcos 10:14 dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús se tomaba el tiempo para estar con los niños. Nosotros también debemos tomar tiempo para nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, son muy importantes. Sé que necesitamos trabajar, sé que hay que tomar tiempo para en nuestro matrimonio, hay que tomar tiempo para la obra del Señor y tantas cosas, pero nuestros hijos son de suma importancia. De suma importancia tomar tiempo para ellos. En cada etapa uno tiene que hacer cosas diferentes, hacer cosas que le gustan a tus hijos. Para mi hijo, por ejemplo, en esta etapa ahora mismo le encanta jugar a la escondida. Y todos los días él puede jugar sin parar, creo que no se cansa nunca de jugar a la escondida. Y él me dice: papi, corre, papi, corre. Y él quiere que corra a la otra pieza y él me viene a buscar y se ríe y después yo le digo vaya a esconder y él se va a esconder y lo busco y se ríe, le encanta y puede hacer repetir vez tras vez tras vez. Y en esta etapa es lo que le gusta. Y el solo hacer eso todos los días con él ayuda a tener esa conexión con su corazón, ¿verdad? Ayuda a cementar eso. No es todo corrección, no es todo enseñanza. Tiene que haber un tiempo de pura diversión porque sí, de puro compartir porque sí. Decir: ¿sabes qué, hijo? Vamos a hacer algo divertido hoy. Y hacer algo que le guste o inventar algo. Hacer algo con los hijos. Sinceramente, capaz hay mucho que podría decirte tema, pero el tiempo que tú compartes con tus hijos es más valioso que cualquier cosa que tú le puedes regalar. Es más valioso que cualquier cosa material. Hay niños hoy en día que tienen todo, materialmente hablando, tienen todo, todos los juguetes que tienen la Play, tienen lo que sea que quieren, lo tienen. Pero lo que no tienen a sus padres. No tienen el cariño, el amor, el tiempo de sus padres. Y lo único, ¿sabes qué quieren? Lo que más el niño quiere, sobre todas las cosas, quiere tu tiempo. Quiere pasar tiempo contigo. Quiere compartir contigo.
es muy, muy importante tomar el tiempo para los niños. Hay mucho más que capaz después voy a hablar de ello, pero en cada etapa de la edad se debe hacer diferentes cosas, si son varones o si son mujeres, con padre o madre, viceversa, hay diferentes cosas que se debe hacer, pero deja tu creatividad correr, no es tan difícil, ¿sí? Pero tomar tiempo y hacer algo. El hijo capaz solo quiera ir a patear una pelota, o capaz quiere ir a caminar o andar en bici, o capaz una hija ya de 13, 14 años lo puede llevar al centro a vidrinear o a tomar un helado juntos. Cosas que uno puede hacer, ¿verdad? Sea la madre, sea el padre, sea los dos, ¿sí? Pero compartiendo con los hijos, de esa forma mostrando que de verdad te importa. Y todo esto se puede hacer prácticamente sin gastar dinero. Es solo tiempo, hermanos. Solo tiempo. Mostrando interés genuino en tus hijos y en sus cosas. Escuchándolos cuando te cuentan de algo pequeño. Entra en su mundo. Hácelo con alegría. Esto abre la puerta para que luego te compartan cosas importantes de ellos. Mi hijo el otro día empezó no sé de dónde lo sacó, pero empezó a hacer su casa. Él agarró las sillas de la casa y las tiró todo al piso, las ordenó y con orgullo nos vino a mostrar, mira papi, mira mi casa. Y para él es la gran cosa. Entonces uno como padre debe darle importancia, hablarle, ay, qué lindo, cómo es tu casa, ver cómo hiciste. Y él ni siquiera lo entiende porque no se le entiende todo lo que habla, pero te cuenta todo y estás re emocionado por su casa o lo que sea, ¿verdad? Y en cada etapa, en cada edad, estas cosas van cambiando. Y uno debe mostrar interés, por más que en cierta forma uno ya es adulto y capaz está en otra etapa de la vida y hay ciertas cosas que cuestan, ¿sí? Hay ciertas cosas que uno ya a ciertas edades ya le cuesta de su hijo porque ya pasó esa etapa, ¿verdad? Pero de tratar de mostrar que le importa y entrar en esas conversaciones, entrar en eso, y tu hijo lo va a valorar. Y cuando te abres con esas cosas insignificantes, va a ayudar que después tu hijo con las cosas importantes de la vida venga y hable contigo, te pida consejo y te quiera compartir contigo de ello. Santiago 1:19. Santiago 1:19. ¿Alguna pregunta? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Demostrando afecto constante, no conduciendo. Abrazos, palabras dulces, sonrisas, aunque fallen, deben saber que tu amor no depende de su comportamiento. Tus hijos deben saber que tu amor, tu afecto, no depende de que ellos se porten bien. ¿Sí? El corazón no se gana con amenazas, sino con aceptación, ternura y dedicación firme. El corazón se gana con amor a ella, con paciencia, al estar ahí por tu hijo, a estar para ellos es la tremenda cosa, para ti capaz es lo más insignificante, o para ti es lo más fácil, para ellos lo más difícil, estar ahí con ellos. Y aunque ellos estén en cualquier etapa, ¿verdad?, de su vida y estén bien o mal contigo, ellos siempre tienen que saber que tienen tu amor, que estés para darle un abrazo, que estés para darle
buenas palabras, para darle una sonrisa. Que siempre tu hijo sepa que mamá siempre me ama, que papá siempre está ahí por mí. Salmo 103, 13. Salmo 103. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Un niño que sabe que su papá o mamá lo ama de verdad, que le dedica tiempo, lo escucha, lo abraza y se interesa en él, va a abrir su corazón. Y cuando el corazón está abierto, podés sembrar verdad, valores, fe y sabiduría que durarán toda la vida. Cuando tú tienes el corazón de tu hijo, tú puedes guiar ese corazón. Tú puedes mostrarle las cosas de la vida, indicarle en la dirección en la cual debe ir. Así, un ejemplo, una persona que tiene gallinas sabe que si quiere que los pollitos le sigan, primero tiene que estar por ellos, tiene que alimentarlos y protegerlos y ganarse su confianza. Así también nuestros hijos nos siguen cuando hemos ganado su corazón con amor y presencia. Voy a parar ahí por hoy, tengo mucho más, pero vamos a seguir la semana que viene. Siempre estar ahí por tus hijos, siempre estar. Yo, en ese periodo de mi rebeldía, aunque yo estuve en rebeldía, aunque había cosas en mi casa en la cual me producían querer irme de casa, pues producían rebeldía contra mis padres, aún así siempre supe que mis padres, si yo me humillaba, estaban ahí para darme un abrazo. Siempre me amaban, siempre me iban a tratar de hacer lo mejor. Y también supe, por más que no estaba de acuerdo en ciertas cosas, que ellos también eran humanos y se equivocaban. Nuestros hijos tienen que saber eso, pero tienen que saber que siempre estamos por ellos. A veces nuestros hijos van a hacer cosas que ¿cómo puedo decir? Cosas que capaz nos avergüence como padres de ellos, o cosas que nos pongan muy mal. Pero nuestros hijos tienen que saber, no importa lo que ellos hagan, que siempre si vienen a nosotros a pedir perdón, que tienen a un padre que lo ama. Siempre. Algo que creo que una de las cosas clave en mi vida que me ha socorrido, que me tiene hoy día en el camino del Señor, cuando yo estuve lejos, cuando estuve a punto de ir, pero aún más lejos de Dios, lo que me ayudó en ese momento es cuando vine a mi Padre y confesé mi pecado. Y mi Padre, cuando tuvo la oportunidad de rechazarme, cuando tuvo la oportunidad de decir, ¿sabes qué, hijo? Tú das vergüenza a mí como padre. Mi Padre me dio un abrazo. Y me dijo, ¿sabes qué, Benjamín? Yo te amo. Y sinceramente, una de las tantas razones por las cuales estoy acá hoy es por ello mismo. Porque tuve un Padre, aunque yo me equivoqué, estuvo ahí para amarme, con paciencia, con amor, para tratar de ayudarme a volver a los caminos del Señor, a volver a hacer lo correcto. Tus hijos, hermanos, necesitan saber que tú los quieres. Tienen que saber, sea lo que sea que ellos hagan en la vida, cualquier equivocación que lleguen a cometer, que siempre pueden volver a ti, que siempre pueden confiar en ti. Tienen que saber que tú los amas. Pero eso viene a través del tiempo de invertir en ellos, a través del tiempo de amarlos,
de invertir tiempo en ellos, de mostrarle que de verdad tú le importas. Que no es solo todo corrección, que no es solo todo que la Biblia dice, que Dios dice, que esto, que lo otro, que yo digo, que yo quiero. No, que ellos tengan tu corazón. Y algún día, porque Satanás va a buscar destruirles. Satanás va a pelear para llevarlos para otros caminos, para dar total destrucción ahí. Satanás va a pelear muy fuerte. Y en ese proceso, si es que se llegan a ir, que ellos siempre sepan que pueden volver. Que ellos siempre sepan que tienen un Padre que los ama. Que siempre saben que tienen un Padre que quiere lo mejor para ellos. Y es nuestro trabajo, hermano. Yo sé que la mayoría acá tenemos hijos pequeños. Pero algún día, si el Señor no viene antes, nuestros hijos pequeños van a ser jóvenes y van a ser desafiados con cosas mucho más difíciles que la de hoy. Después van a ser adultos, ¿verdad? Y es de suma importancia que en todo ese proceso que nuestros hijos sepan que tienen una conexión con nosotros como padres. Y eso el trabajo tenemos nosotros. Es nuestro deber de ganarles el corazón y mantener ese corazón. No es tan difícil, voy a decir que no es tan difícil, pero sí toma trabajo. Sí toma trabajo. Y sí toma sabiduría y sí toma la guía del Espíritu Santo. Dios nos puede ayudar en todo ese proceso. Dios nos va a ayudar. Nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer. Nos vamos a equivocar vez tras vez, tras vez, tras vez. Y cuanto más nos equivocamos, más pie le damos para una división entre nosotros y nuestros hijos. ¿Sí? Y Dios puede ayudar con todo eso y hay mucho más relacionado con eso. Y vamos a seguir con esto. Tengo mucho más para cubrir. Y también lo que el hermano preguntó, posiblemente dedique, no sé si el sábado que viene, posiblemente voy a orar por ello, pero una clase entera explicando lo que la Biblia dice, ¿sí? De la vara, porque la Biblia enseña de corregir con vara. Le guste o no, esté de acuerdo o no, en lo que la Biblia enseña. Y voy a tratar de explicar eso con sencillez, con delicadeza, lo que Dios dice, para que sea claro. No es una herramienta de causar daño, no, es una herramienta de corrección, es parte de la instrucción, ¿verdad? Es parte de la guía del niño, ¿sí? Nada más que ello se debe usar correctamente, así como la Biblia indica. Va a tomar bastante tiempo tratar de explicar, por eso no le contesto la pregunta hoy. Quiero ser profundo en ello para que sea bien claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda esta tarde? ¿Sí? Espero que sea de bendición. Entre todo esto, si le surge algo en la semana, por favor escríbelo, mándame mensaje o pregunta el sábado que viene. Estamos para tratar de ser de ayuda, ¿sí? En cualquier cosa, cualquier área. Yo no lo sé todo, sinceramente no, tengo muchísimo que aprender. Pero bueno, me baso en lo que la palabra de Dios dice y Dios tiene mucho que decir que estos temas y sé que Dios quiere lo mejor para nosotros, para nuestros hijos y a la vez, Satanás quiere destruir nuestras familias y está trabajando muy fuerte, más fuerte que nunca hoy día para destruir nuestra familia. Y también vamos a hablar un poco de eso, de los métodos los cuales Satanás está usando para destruir la familia. Más adelante vamos a hablar también de ellos, de formas de que podemos tener más cuidado, proteger a nuestros hijos del ataque, ¿sí? De Satanás. Vamos a orar y después vamos a tener un tiempo de oración.